Estimados estudiantes del cuarto de primaria, el día de hoy vamos a desarrollar la sesión número 9, polígonos. Bien, ¿qué es un polígono? Un polígono podríamos decir que es una figura cerrada formada por segmentos, podría definirlo de esa manera. También podría decir que es una figura que se forma al unir tres o más puntos no colineales. Por ejemplo, tenemos ahí 5 puntos no colineales, es decir, puntos que no los puedo ubicar en una misma línea recta. Si yo los quiero unir, los comienzo a unir, ahí tenemos, voy a formar una figura cerrada. A eso llamamos polígonos. Una figura cerrada está formada por segmentos. O también podría decir que se forman al unir puntos no colineales. Bien, aquí vamos a ver los elementos que tienen los polígonos. Acá tenemos un polígono de 5 lados que tienen los siguientes elementos. Tenemos los vértices, son 5 vértices A, B, C, D, E. Por aquí, A, B, C, D, E. 5 vértices son los puntos donde se van a cortar los segmentos que van a formar este polígono. También tenemos los lados, el lado AB, BC, CD, DE y AE. Por aquí el lado AB, el lado BC, el lado CD, el lado DE y el lado AE. En este caso son segmentos. Tenemos los ángulos internos. Estos ángulos internos son aquellos que están dentro del polígono. Tenemos el ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo teta, el ángulo phi y el ángulo gamma. Tenemos también 5 ángulos internos. También tenemos los ángulos externos. Tenemos por aquí el ángulo X, está pegadito al interno, con el cual forma 180. El ángulo Y, el ángulo Z, el ángulo U y el ángulo W. Y también tenemos las diagonales. En este caso hemos trazado una diagonal AC, que ustedes lo pueden ver aquí. La diagonal AC, que es un segmento que va a unir un vértice con otro vértice no consecutivo. Noten ustedes alumnos, que el número de vértices es igual que el número de lados, igual que el número de ángulos internos e igual que el número de ángulos externos. Acá tengo un polígono de 5 lados, tendrá 5 vértices, tendrá 5 lados, tendrá 5 ángulos internos y tendrá también 5 ángulos externos, ¿no? Es una propiedad que tienen los polígonos. Vamos ahora a revisar lo que es la clasificación de los polígonos. Los polígonos los podemos clasificar de diferente manera, pero en esta oportunidad solamente vamos a aprender la clasificación según el número de sus lados. Si el polígono tiene 3 lados, se le llama triángulo. Ustedes pueden ver ahí, polígono de 3 lados. Si tiene 4 lados, de manera general se le va a llamar cuadrilátero. Ahí tenemos un polígono de 4 lados. Si tiene 5 lados, se le va a llamar pentágono. Ahí tenemos un polígono que tiene 5 lados. Si tiene 6 lados, se le va a llamar hexágono. Ahí lo tenemos, hexágono. Si tiene 7 lados, se le va a llamar heptágono. Si tiene 8 lados, octágono. Ahí tenemos al octágono. Si tiene 9 lados, nonágono. Ahí tenemos al nonágono. Si tiene 10 lados, se le va a llamar decágono. De 11 lados, endecágono. De 12 lados, dodecágono. De 15, pentadecágono. Y de 20 se le va a llamar icoságono. Ustedes se preguntarán por otro, ¿y el polígono de 13 lados, de 14 lados? No tienen nombres propios. Yo veo que un polígono tiene 14 lados, sencillamente voy a decir polígono de 14 lados. En el problema número 1 nos pide completar y nos da una tabla donde nos menciona 4 polígonos y hay que colocar los elementos de estos polígonos. El cuadrilátero tiene 4 lados, tiene 4 vértices,
vértices y también tiene 4 ángulos internos. ¿Sí? Esa es la propiedad que tiene los polígonos. No se olviden, alumnos, que todo polígono, el número de lados es igual que el número de vértices, es igual que el número de ángulos internos. El pentágono tiene 5 lados, tiene 5 vértices, también tiene 5 ángulos internos. El hexágono tiene 6 lados, tiene 6 vértices y tiene también 6 ángulos internos. El decágono tiene 10 lados, tiene también 10 vértices y tiene también 10 ángulos internos. Muy bien, en la pregunta número 2 me pide escribir el nombre de cada polígono según el número de sus lados. Las figuras, voy a contar en cada figura cuántos lados tiene y en base a eso le voy a colocar su nombre. El primero, como ustedes contarán, tiene 1, 2, 3, 4 lados. Si tiene 4 lados, se llama cuadrilátero. El siguiente tiene 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 lados. Recordemos que tiene 5 lados, se llama pentágono. El siguiente tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 lados se le llama hexágono. Acá también tenemos 3 grupos más. Si contamos aquí, tenemos 6 lados también. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De 6 lados se le llama hexágono. Aquí tenemos un triángulo, 3 lados, 1, 2 y 3. Ahí tenemos un triángulo. Y finalmente tenemos aquí un cuadrilátero. Un polígono de 4 lados, un cuadrilátero. Es un rectángulo que es un tipo de cuadrilátero. En el problema número 3 dice cuántas diagonales se pueden trazar en los siguientes polígonos. Y tenemos ahí un hexágono. Vamos a calcular en esta vez cuántas diagonales se pueden trazar. Bien, recordemos, alumnos, que una diagonal es un segmento que va a unir un vértice con otro vértice no consecutivo. Vamos a trazar nuestra primera diagonal. Ahí tenemos nuestra primera diagonal, ahí va 1. Tenemos nuestra segunda diagonal, tercera diagonal, todas las que puedo trazar. Ahí tengo 3. Ahí tenemos la cuarta diagonal, quinta diagonal, sexta diagonal, séptima diagonal, octava diagonal y la novena diagonal. ¿Sí? En total, entonces, en este hexágono se pueden trazar 9 diagonales. ¿Sí? Como ustedes lo acaban de ver. 9 diagonales en total. Pero también en lo que es matemática existen ciertas fórmulas que me permiten calcular el número de diagonales. Y en este caso vamos también a aplicar una fórmula. Como me dicen cuántas diagonales, cuántas, pondré el número, me salieron 9, pero como les decía también puedo aplicar esta fórmula. Esta fórmula es para cualquier polígono, donde la D es las diagonales. ¿Y qué es el n? En este caso el n sería el número de lados que tiene el polígono. Si es un hexágono, n sería igual a 6. Por lo tanto, aplicaría mi fórmula, n valdría 6, 6 por 6 menos 3 sobre 2. Primero hago el paréntesis, 6 menos 3 sería 3, por 6 me daría 18, y 18 entre 2 me daría 9 diagonales. Como ustedes se dan cuenta, ya lo hemos hecho en el gráfico arriba, me sale lo mismo. ¿Sí? Entonces aquí también podemos aplicar nosotros la fórmula, cuando ya se trate de polígonos un poco más grandes, ¿no? Porque si lo comienzo a trazar me voy a demorar un poco más. Por ejemplo, en el siguiente me pide cuántas diagonales puedo trazar en el octavo, en total, cuántas diagonales puedo trazar ahí. Y también haría lo mismo que hice en el ejercicio anterior, haría lo mismo, ¿no? Comenzaría con mi regla a trazar cuántas diagonales,
Pero si quiero evitar hacer eso y quiero saber cuántas hay en total, sencillamente aplico la fórmula, la misma fórmula, que lo tenemos aquí, aplico la fórmula. En este caso, como es un octágono, ya sabemos que el octágono tiene 8 lados, por lo tanto n va a ser igual a 8. Y reemplazamos en la fórmula, sería 8 por 8 menos 3 dividido entre 2, es la fórmula. Muy bien, primero hacemos de paréntesis, 8 menos 3 me da 5, por 8, 40, entre 2, 20. Ustedes en su casa lo pueden hacer el experimento con su regla, pueden dibujar su octágono y van a verificar que al final le va a salir 20 diagonales o se pueden trazar 20 diagonales en este octágono. En el problema número 4 me dice calcular la suma de ángulos internos de un decágono y hectágono. Graficar y utilizar la propiedad de la suma de ángulos internos de un triángulo. Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos el decágono y aquí tenemos el heptágono. Lo que vamos a hacer en este momento es calcular la suma de los ángulos internos de estas figuras. Ángulos internos del decágono y el heptágono. Y ya sabemos que el decágono tiene 10 lados, por lo tanto n va a ser igual a 10. Y el heptágono tiene 7 lados, por lo tanto n va a ser igual a 7. Y para eso también vamos a aplicar una fórmula que nos va a permitir sumar todos los ángulos internos que tiene un polígono. Ya, vamos a sumar este ángulo interno, este ángulo interno, todos los ángulos internos del decágono lo vamos a sumar. Todos estos ángulos internos. ¿Sí? Todos estos ángulos internos lo vamos a sumar. Para eso vamos a aplicar una fórmula, que es una fórmula basada en el teorema del triángulo, que me dice que 180 el triángulo, y vamos a multiplicar 180 grados por el número de lados menos 2. Entonces, para este caso el decágono me quedará así. 180, n vale 10, en este caso porque son 10 lados, es un decágono. 10 menos 2 me da 8. Y 180 por 8 me quedaría 1440 grados. Significa que la suma de ángulos internos de este decágono es igual a 1440 grados. Y si le aplicamos al heptágono, vamos a sumar ahora, vamos a sumar estos ángulos internos, estos ángulos que estoy pintando en celeste, vamos a sumarlos todos. Entonces para eso vamos a aplicar una fórmula, la misma fórmula que ya aplicamos aquí, pero en este caso el valor de n va a ser 7, porque sabemos que el heptágono tiene 7 lados. Aplicamos la fórmula, sería 180 grados por 7 menos 2. Primero hacemos el paréntesis, 7 menos 2 me da 5. Y 180 lo multiplicamos por 5, me daría 900 grados. Quiere decir que todos los ángulos que he pintado de celeste, o sea, todos los ángulos interiores del heptágono, suman 900 grados. Muy bien, alumnos, de esa manera hemos terminado la sesión número 9. Acá tienen una práctica para que ustedes puedan reforzar más estos conceptos importantes. Cualquier duda me escriben a través de la guía virtual. Por lo demás, muchas gracias.